Lo voy a decir en los términos más claros posibles. Estoy más que convencido que los coches híbridos son un sutil engaño de la industria automovilística y lograron colarnos la idea que parte de la transición entre los coches de gasolina y diésel a los coches eléctricos pasaban por un intermedio, los coches híbridos enchufables. Pero varios estudios y muchos datos están demostrando que no, que eso no es así. Y que de hecho ha sido una forma bastante efectiva por parte de la inmensa mayoría de los fabricantes de coches de hacer greenwashing o de hacer un blanqueo, un lavado de manos en donde dejan de responsabilizarse por la cantidad salvaje de CO2 que emiten sus coches con motor de gasolina o diésel. Y ahora un nuevo estudio hecho por las mismas personas que destaparon el Dieselgate. El Dieselgate fue esta investigación que hicieron a Volkswagen en donde demostraron que Volkswagen había instalado un software en sus vehículos que cuando se hacían pruebas conseguían que el coche de manera temporal emitiera menos CO2, pero en conducción real, en autopistas, carreteras y en ciudades, esos motores en realidad contaminaban muchísimo más. El Dieselgate fue uno de los mayores actos de corrupción de Volkswagen en una época en la cual Europa estaba empujando mucho a que los fabricantes empezaran a contaminar menos en sus vehículos. Y aquí el engaño, aunque también tiene que ver con el tema de emisiones, es sobre todo al consumidor, a ustedes. Si eres el propietario de un coche híbrido, de hecho, has sido engañado. Los fabricantes de coches te están engañando a ti, consumidor, argumentando de que si compras un coche híbrido enchufable vas a gastar mucho menos gasolina y vas a ahorrar mucho más dinero. Pues eso es falso y te voy a explicar cómo y por qué. Empezamos. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo para mejor. Si te gustan este tipo de vídeos, momento perfecto para suscribirte. Ahora, ¿cómo nos están engañando? ¿Cómo los fabricantes de coches híbridos enchufables nos están haciendo creer que gastamos menos gasolina de la que realmente se gastan en sus vehículos? Y para entenderlo hay que explicar cómo la ICCT, que es el organismo que destapó el Dieselgate, ha llegado a la conclusión. Lo que hicieron fue obtener un montón de datos agregados de una aplicación que se llama Fuely. Y Fuely lo que hace es exactamente eso. Es una aplicación que obtiene consumos de datos de gasolina o diésel de un montón de coches, pero también del BAR, que el BAR es el Buró de Reparación de Automóviles de California. Han recabado esos datos, los han juntado, los han analizado y han determinado que el consumo real de gasolina en coches híbridos enchufables es significativamente mayor al ciclo EPA. Ciclo EPA es algo que probablemente te suene porque suele ser uno de los ciclos de homologación de autonomía máxima de coches eléctricos, pero de hecho el ciclo EPA no solamente se utiliza para coches eléctricos, se utiliza de hecho para cualquier tipo de vehículo, incluso vehículos de gasolina o diésel. En el caso de coches con motor térmico, ese ciclo normalmente se determina por el número de millas que puedes recorrer con un galón de gasolina. Esto en Estados Unidos donde se utiliza la medida imperial, millas y galón. En Europa, el ciclo WLTP lo hace por medio de cuántos litros hacen falta para recorrer 100 kilómetros. Al final es una equivalencia y ese dato es el que utilizan los fabricantes cuando venden sus vehículos o cuando promocionan sus vehículos, de la misma forma en que un vehículo eléctrico muestra su autonomía real basado en ese ciclo EPA o de WLTP. Entonces, la ICCT, que son los que destaparon Dieselgate, han encontrado que la discrepancia entre el uso real de gasolina de coches híbridos enchufables con la homologación EPA es muy dispar. Tan dispar que estamos hablando de una situación en la cual literalmente se está engañando a los consumidores, se está engañando a las personas que compran vehículos híbridos enchufables. En Estados Unidos, ¿qué tan dispares son esos consumos? Pues entre un 42 y un 67%, que es bastante. Y ahí no acaba, porque en Europa es aún peor. El mismo organismo, la ICCT, hizo el estudio también en Europa y ha llegado a la conclusión de que la disparidad entre el consumo real de coches híbridos enchufables y el ciclo WLTP es descomunal. En la realidad, los coches híbridos enchufables consumen entre 3 y 5 veces más gasolina que lo que dice el ciclo WLTP. Es muy fuerte y es un escándalo. Aquí podemos poner la canción de Rafael. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Es muy fuerte y esto es un no escándalo. Es decir, definitivamente es gravísimo, pero no se está hablando del tema. No lo suficiente tal vez. Y parte de la razón por la cual está ocurriendo todo esto es porque tanto en la homologación EPA como en la homologación WLTP se considera que se usa mucho más el motor eléctrico de lo que realmente se utiliza. ¿Cuándo se utiliza el motor eléctrico y cuándo se utiliza el motor de gasolina o diésel? Bueno, depende de un montón de factores y también depende del vehículo en cuestión. En
En términos muy generales, la idea es que si estás circulando a velocidades relativamente bajas, es decir, velocidades dentro de ciudad, utilices 100% el motor eléctrico con la energía de la batería que tiene el coche, y que cuando estás en carretera o cuando te quedas sin batería, utilizas el motor de gasolina o diésel. Eso es la teoría. La práctica es completamente distinta. La práctica es que la mayoría de las personas que tienen un coche híbrido enchufable simplemente no cargan sus vehículos. Y eso es un problema, sí, del consumidor. Pero la realidad es que la mayoría de los coches híbridos enchufables tienen una batería muy pequeña, tienen un motor muy poco potente, que no da las prestaciones que el consumidor con todo su derecho quiere tener. Un vehículo en el cual no te preocupes por la autonomía y un vehículo que acelere tanto como esperas que acelere el vehículo. Entonces, ¿qué sucede? Terminas usando mucho más el motor de gasolina y por lo tanto los consumos se disparan. Entonces, sí, la culpa por la cual se usa mucho menos el motor eléctrico de lo que se espera es tanto del fabricante como del consumidor. Y yo sé que muchos de ustedes que están viendo este vídeo definitivamente conducen con mucha responsabilidad, definitivamente cargan las baterías todos los días en sus coches híbridos enchufables, pero el creer que todo el mundo actúa como ustedes es literalmente una distorsión cognitiva. Es creer que todo el mundo actúa como ustedes. Cuando en realidad, cuando vamos a los datos macro, a los datos agregados, cuando analizamos miles y miles y miles de coches, consumo y comportamiento de híbridos enchufables, nos damos cuenta que la mayoría de las personas no actúa así. A la mayoría de las personas simplemente les da igual si el coche tiene un motor eléctrico y una batería y les da igual cargar y nunca lo van a hacer. Y ese, de hecho, es uno de los grandes problemas de fondo de los híbridos enchufables. También la ICCT ha recordado que en muchos casos la compra de coches híbridos enchufables se hace por parte de flotas y lo hacen un poco para hacer, nuevamente, greenwashing, para lavarse las manos, para blanquear el hecho de que están comprando coches más ecológicos, pero en realidad nunca los cargan, siempre lo usan en modo gasolina. De hecho, en muchos de esos casos también se compran coches híbridos enchufables para poder acceder a los centros de las ciudades donde, aquí en Madrid es un buen ejemplo de ello, lamentablemente, si tienes un coche híbrido enchufable, tienes una etiqueta que te permite entrar al centro, te permite entrar a una zona de bajas emisiones, aunque el coche esté circulando 100% con el motor de gasolina. Y eso simplemente pone aún peor la gráfica, y como el uso de coches en flotas profesionales tiene un porcentaje grande en el total de coches en circulación en el mundo, pues hace que la foto sea mucho peor, hace que claramente esa disparidad entre consumos teóricos que dice la EPA o dice la WLTP y los consumos reales de estos coches híbridos enchufables sea pues cada vez mayor y cada vez peor. ¿Cómo te afecta a ti, consumidor? ¿Cómo te afecta a ti, persona que tienes un híbrido enchufable? Pues la realidad es que probablemente estás gastando mucha más gasolina de lo que habías proyectado cuando te compraste ese vehículo. Y no solamente eso, sino que además estás emitiendo mucho más gases contaminantes de los que creías que ibas a emitir con un vehículo híbrido enchufable. E insisto, esto no es solamente acerca de tus hábitos de consumo. Esto tiene que ver con el funcionamiento mismo del vehículo y cuándo usa uno u otro motor. Y cómo funciona el coche y cómo el fabricante ha diseñado un híbrido enchufable no para que sea ecológico, sino que lo ha diseñado para que pueda pasar los ciclos de homologación EPA o WLTP teóricamente emitiendo lo menos posible, teóricamente consumiendo la menor cantidad de gasolina posible, pero son sistemas que de lejos no se ajustan a la realidad. Y algunos coches, o algunas marcas de algunos coches, son peores que otras. De hecho, el estudio ha listado los 5 peores coches híbridos enchufables que te podrías comprar en la actualidad. El quinto peor de todos es el BMW 530e de 2020. El cuarto peor es el Volvo XC90 de 2022. El tercero peor es el Range Rover de Land Rover de 2020. El segundo peor es el Hyundai Tucson de 2022. Y el peor de todos en cuanto a disparidad de consumos de acuerdo a la EPA versus consumos reales es el Kia Niro híbrido de 2022, y eso es muy fuerte porque el Kia Niro siempre ha tenido muy buenos consumos cuando se trata de la versión 100% eléctrica. Es lamentable. Y el estudio también ha listado lo que ellos consideran que son los 5 mejores coches híbridos enchufables que te puedes comprar en la actualidad. Yo personalmente, de verdad, no recomiendo la compra de ningún híbrido enchufable. Yo personalmente recomiendo mucho la compra de un coche eléctrico, sobre todo en la época en la que estamos viviendo, en la cual todo se está yendo hacia lo eléctrico. Y yo sé que no son tan económicos como nos gustaría, pero realmente considero que no tiene ningún sentido comprar un híbrido enchufable en la actualidad, porque además se van a depreciar mucho en los próximos años. Dicho eso, de acuerdo a este estudio, no es de acuerdo a mí, porque yo jamás recomendaría un híbrido enchufable. Estos son los 5 mejores coches híbridos enchufables que te puedes comprar en la actualidad. El primero, sin duda alguna, es el Chevrolet Bolt de 2019, que es un vehículo que entiendo que no se vende en Europa,
Puede que sí, puede que no. Cuando se trata de híbridos enchufables, claramente no soy el más experto. El segundo es el Volvo S60 de 2019. El tercero es el BMW 530e, pero de 2022. Es decir, ahí BMW parece que ha hecho bastantes mejoras. El cuarto es el BMW 330 de 2021 y el quinto mejor híbrido enchufable es el Volvo XC60 de 2019. Esos son los coches que, de acuerdo a la ICCT, están más a la par entre lo que dice el ciclo de homologación EPA y consumos reales, donde menos te engañan, básicamente. Y esa disparidad claramente demuestra lo que decía antes. No es solo acerca de cómo el consumidor enfrenta el uso de un híbrido enchufable, sino que definitivamente es la manera en la cual el coche está fabricado, el coche funciona, el coche activa un motor u otro y que tanto consume con una cosa u otra. Y eso es así, nos guste o no nos guste escucharlo. Y hace un momento yo decía que esto es un nuevo escándalo en relación a los coches. Es un nuevo escándalo que lamentablemente no está teniendo las repercusiones que debería tener, porque todo parece indicar ahora mismo que a quien hay que atacar en realidad es al coche eléctrico, porque al final el coche eléctrico representa cambios fundamentales en la manera en la cual racionalizamos la movilidad en general, y a mucha gente no le gusta ese cambio. A mucha gente no le gusta pensar en cambios, y cuando se trata de coches no solamente estamos hablando de un objeto que nos transporta de un lugar al otro, estamos hablando de temas muy culturales, estamos hablando de muchas más cosas que tienen significado alrededor de un coche. Entonces yo puedo entender que los sesgos se activan a tope. Un sesgo, cuando toda la vida has conducido un coche de gasolina, el simple hecho de pensar en comprarte un coche eléctrico te genera muchísimo rechazo y no quieres ese cambio. Pero la realidad es que nunca deberías de comprar un coche híbrido enchufable, mucho menos de cara a 2023 en adelante, y que sin duda alguna la única opción, y eso es cada vez más cierto, hoy es muy cierto, en un año va a ser mucho más cierto y en 2 años ni les puedo explicar. Pero lo cierto, la realidad, la verdad es que si vamos a pensar en invertir en comprar un vehículo nuevo, tiene que ser eléctrico. Últimamente se está hablando mucho de cambiar la regulación con todo lo que tiene que ver con coches híbridos enchufables, sobre todo temas de ayudas, sobre todo temas a dónde pueden entrar o no pueden entrar en ciudades. Y yo espero que este tipo de informes, este tipo de estudios, demuestre lo que se viene hablando hace mucho tiempo. Los híbridos enchufables de lejos no son la respuesta a un futuro más sostenible y más ecológico cuando se trata de la movilidad. La respuesta es la movilidad eléctrica. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.